Buenas tardes, les saludamos nuevamente con mucho gusto. En esta ocasión nos acompaña el doctor Nimrod Mijael Champú Sánchez. El doctor Champú ha estado con nosotros hace aproximadamente 13 o 14 años. Doctor Champú, más o menos hemos tenido la buena suerte de que nos acompañe por tanto tiempo, compartiendo sus conocimientos que son vastos en materia penal y todo lo que lleva aparejado esto del nuevo sistema de justicia y bueno, materias auxiliares. El doctor Champú es licenciado en Derecho por UNAM, también tiene maestría por INACIPE, doctorado también en España, tiene postdoctorados también en España, fue capacitador certificado para el nuevo sistema de justicia penal. Por ahí empezamos, en aquel tiempo, si no me equivoco, nos contactó el buen amigo Paco Ramírez de Monterrey. Francisco Ramírez de Monterrey, también era facilitador en aquel tiempo para el nuevo sistema de justicia penal, a quien le mando un afectuoso saludo, mi estimado Paco. Hoy día nos acompaña el doctor Champú, quien es catedrático de nuestros posgrados, y vamos a platicar sobre un tema. Este tema versará sobre la justicia restaurativa, que es un tema que suele confundirse mucho con la mediación, que suele confundirse con otras cuestiones y que poco se utiliza debido a precisamente a esa serie de confusiones. Yo quiero ceder el uso de la voz al doctor Champú para que él nos ilustre un poquito sobre el tema y lo que vaya resultando, pues aquí lo iremos platicando, y recuerden que esto es dinámico, tratamos de hacerlo para abogados, para no abogados y para superabogados. Eso es importante y queremos que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo comprenda, que todo el mundo lo comparta a la medida que ustedes vayan siendo participativos con nosotros, también a la medida que nosotros iremos avanzando, y recordando también que cada 2 semanas iremos sacando un programa en todas nuestras redes sociales, desde YouTube, desde Facebook, Twitter, bueno, ahora X. Iremos compartiendo cada 2 semanas con diferente invitado, todos de gran nivel, como lo es el doctor Champú. Bueno, mi estimado doctor Champú, buenas tardes, bienvenido. Gracias nuevamente. Bienvenido ¿cuántas veces? Por no sé cuántas veces, muchísimas veces. No puedo decirlo. No puedo decir la cantidad de veces, pero... Más de 10 años ya. Más de 10 años ya. Hace unos días, el primer programa platicaba con Alejandro Cortés, que estuvo con el doctor Alejandro Cortés Gaona, que estuvo con nosotros. Me decía él que tiene 13 años. Tú llegaste antes que Alejandro Cortés, fíjate. Sí. Tú llegaste con nosotros, a mí me parece que como ¿qué será? ¿2010? 2010 más o menos. 2010, poco antes de Alejandro Cortés, si mal no recuerdo, cuando estaba de moda aquello del nuevo sistema de justicia penal, que empezábamos con diplomados y maestrías. La famosa certificación. La certificación de CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que bueno, ahí va avanzando después de su implementación. Doctor Champú, platícame de la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Bien, la primera gran confusión es que la justicia restaurativa no es una figura jurídica, no es una institución jurídica. Yo la mejor manera que puedo definirlo, y acabo de estar en Costa Rica con un grupo de expertos en justicia restaurativa, y es un movimiento social, una filosofía, un modo de ver la justicia para restaurar la paz social y resolver conflictos. Y ojo con esa palabra, conflictos, no controversias. No litigios. No litigios, ¿no? Claro. Entonces, esto puede ser complementario al sistema de justicia penal. ¿Por qué complementario? Para nadie es un secreto, el sistema de justicia penal es objetivo, y está bien que así lo sea, claro. Pero es frío, ¿no? No atiende circunstancias personales, emocionales, que está bien que sea así, pero nos falta un complemento. El sistema de justicia penal no está dando las respuestas humanamente a los gobernados. Los da desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de justicia legal, ¿no? Claro. Entonces, partamos de esa idea. Y entonces, ¿cómo funciona la justicia restaurativa? Utiliza herramientas, utiliza un proceso en donde incluye a todas aquellas personas que se vean afectadas y tengan interés en participar derivado de un evento violento, llamémosle delito si tú quieres, ¿no? Que eso pueda derivar en un acuerdo o no, puede ser complementario con la justicia penal. Inclusive, la figura central es la víctima, ¿no? La reparación del daño integral de la víctima, que el sistema de justicia penal jamás lo va a lograr, ¿no? Yo defino la reparación del daño, aunque ya la Corte ha hablado en jurisprudencias de reparación integral. Al final del día, la reparación que logra el derecho penal es una compensación económica.
En reparación de daño. Al final del día, por más que le busques, que al final del día, que busquemos que tratamiento psicológico, pero al final del día es pagado y dices, tienes que pagar ese tratamiento psicológico. En reparación de daño finalmente no es funcional, finalmente. Digo, una cuestión muy diferente es la sanción, ¿no? A que haya lugar por el injusto cometido. Eso es, exactamente. Pero finalmente la víctima, pues sí, qué bueno que lo castiguen, que lo sancionen, pero no tiene ninguna reparación en cuanto al aspecto psicológico emocional. Los facilitadores, yo voy a aclarar con el público y siempre públicamente lo he dicho, yo no soy facilitador, tengo una formación inicial, pero tienen que tener una formación y un perfil distinto. Yo no dejo de ser abogado, yo no dejo de ser un jurista, pero que promueve estas ideas y siempre les digo a mis amigos facilitadores, uno de ellos lo acabas de nombrar, nuestro amigo Paco, en Monterrey, yo soy uno de sus mejores aliados. ¿Para qué? Para tratar de difundir estas ideas. Tú lo acabas de decir, a ver, se confunde con la mediación. La mediación en el ámbito privado, civil, mercantil, es dos personas o dos sujetos en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, que buscan un acuerdo al final del día meramente económico. Si partimos de esa idea, en la justicia restaurativa, donde interviene una víctima y un agresor, un encuentro víctima-victimario, que sería, digamos, el formato similar, jamás van a estar en igualdad de circunstancias. Además de eso, hay un tema con la mediación. Si vemos un poquito, si volteamos a ver lo que son las denuncias, volteamos a ver las fiscalías, utilizan la mediación, que no es como tal una mediación lo que utilizan, pero lo utilizan con la intención, digo, tú sabes, con la intención de bajar la estadística, de resolver una carpeta o una averiguación previa. Vaya, hoy día, antes de formalizar la denuncia, tienes que ir a mediación, así le llaman ellos. ¿Qué es una mediación? Pues bueno, me parece que le faltaría un poquito para llegar a hacer una mediación, ¿no? Finalmente, ¿no? Tienen objetivos distintos. Sí. Tienen objetivos. A ver, si tú me preguntas, ¿hay justicia restaurativa en México? Mi respuesta es completamente negativa. Claro. ¿Por qué? Desde la Constitución, el artículo 17, habla de que la ley preverá mecanismos alternativos de solución de controversias. Y ese es el fundamento. Y en materia penal, regulará su aplicación y determinará cuando exista necesidad de control judicial, por ejemplo. Si nos remitimos al Código Nacional de Procedimientos Penales, no nombra la justicia restaurativa. De las salidas alternas habla de acuerdos reparatorios. ¿No? Y por eso también la percepción de la sociedad es, se está privatizando el derecho penal. Y no necesariamente así. Y entonces cuando habla de los acuerdos reparatorios, básicamente es delitos de baja cuantía, que no haya violencia grave sobre las personas, ¿no? Inclusive tiene prohibiciones. En delitos de violencia familiar no se permite justicia, medios alternativos. Y esa es una percepción y es una percepción errónea. Se pensó mucho en temas de violencia de género hacia la mujer, en el ámbito familiar. El movimiento feminista no, y con obvias razones, no quiso que pudiera otorgarse un perdón o llegar a un acuerdo reparatorio cuando una mujer esté bajo un ciclo de violencia. Pero lo que no se contempló es que la violencia familiar no solamente es violencia de género contra la mujer. Existen una serie de disputas que pueden darse entre varios grados de parentesco y que esta sería una gran solución para que no escale la violencia y una discusión familiar, unos golpes o unas cachetadas derivan muchas veces en muertes violentas por parte de familiares. ¿Por qué? Porque nunca se resolvió el conflicto. Sí, es como en la anécdota del perro, ¿te acuerdas? Que eran dos vecinos, ¿no? Uno tenía un perro que ladraba mucho de noche, un vecino le dice, oye, calla tu perro. No le hizo caso, aquel salió el vecino y le pegó un garrotazo al perro, ¿no? Y así se empieza la escalada de violencia, ¿no? Entonces salió otro vecino y le pegó al vecino que le pegó al perro, y el golpeador entró a su casa, sacó un arma y le disparó al dueño del perro. Total de que uno quedó en el hoyo y otro quedó en la cárcel y el perro sigue ladrando, ¿no? Finalmente. Entonces, no llegamos a nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Partamos de esa idea, entonces lo legislamos mal. En México lo legislamos mal, porque partimos de la idea de acuerdos reparatorios. Y entonces el Código Nacional te remite a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y vuelvo a insistir, de solución de controversias. Claro. Y entonces empieza a establecer que existe mediación, conciliación y junta restaurativa. Entonces, desvió el camino. La mediación y la conciliación no son de ámbito penal, debería ser, las herramientas que utiliza la justicia restaurativa o los modelos es encuentro víctima-victimario, que puede utilizar técnicas de la mediación
reparación o de la conciliación, pero es el facilitador el que, utilizando esas técnicas, va a llegar, ¿no?, a un acuerdo. Pero el objetivo no es el acuerdo. El objetivo es, Claro. el objetivo es que la víctima repare su daño. Pero ojo, no reparación del daño solamente en materia económica, que está bien que también se busque. Claro. Una transformación, le llaman los facilitadores una catarsis. Muchas veces, y dentro del sistema interamericano de derechos humanos, se habla del derecho a la verdad. Y entonces, en un proceso, por mucho que le hemos dado ya la figura de parte procesal a la víctima, luego no hay ese entendimiento de la verdad, esa razón humana. Estoy dirigiendo una tesis en la Universidad de Tlaxcala, en el CIJUREP, en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, y una persona que se dedica a la ejecución penal va a documentar un caso donde fue un feminicidio, el padre mata a su esposa, y los hijos son los que están solicitando justicia restaurativa, un proceso de justicia restaurativa, porque dentro de lo que hemos alcanzado a documentar en esa tesis, la tesista bajo mi dirección, imagínate la pregunta natural de los hijos: ¿qué demonios pasó por la cabeza de mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? Para llegar a privar de la mamá. El señor pagó el funeral. Son sus hijos, ha reparado el daño conforme a las reglas del Código Penal. Sí, claro. Pero de acuerdo a la normatividad codial. Sí. Y entonces, lo que están preguntando, yo creo, falta que lo documentemos a fondo, que se lleve el proceso, pero entonces yo me imagino que esa es la naturaleza. Entonces, está pensado en víctimas, y desgraciadamente en nuestro país se utiliza todavía como figura central de los mecanismos alternativos, todavía se sigue utilizando el imputado. El imputado ha sido la figura central históricamente del proceso penal. Oye, doctor Champú, a ver, me llama la atención. Imagínate, justicia restaurativa, que esté parado frente a frente, víctima y victimario, ¿no? Oye, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me lesionaste? ¿O por qué me robaste? ¿Porque tenía necesidad? ¿O porque no pensé? ¿O porque se me hizo fácil? Pero imagínate en un delito más grave, mucho más grave, una violación. ¿Tú te imaginas en un delito de violación? ¿Qué pasaría? ¿Tú te imaginas una persona diciéndole al victimario, al sujeto activo, diciendo: oye, ¿por qué me violaste? O sea, a lo que voy no es la respuesta, es la confrontación. O sea, la posición de la víctima en ese caso, finalmente, no sé si se atrevería a tenerlo de frente y a cuestionarlo el por qué. Ok, ojo, a ver, dentro de los mecanismos alternativos y los principios que hasta en la mediación y conciliación, uno es el tema de la voluntariedad. O sea, no se le puede obligar a una víctima. El segundo, los facilitadores analizan el caso en base a entrevistas previas con cada uno de ellos y analizan si es factible por temas de violencia. Imagínate que el agresor siga siendo muy violento, no lo vas a llevar y vas a exponer a la víctima. Y en este caso que tú dibujas, a ver, hay víctimas que pueden hacérselo. En experiencias en el mundo, en otros modelos, en otras latitudes, se han hecho con terrorismo. O sea, en España, en los movimientos terroristas, ETA, terroristas, se han reunido con familiares de victimarios. Se puede hacer en delitos graves. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en resolver el asunto de manera temprana y que se pague una compensación económica. Si la víctima así lo desea, hay oportunidad o hay disposición de parte del agresor, se pueden lograr en delitos graves, y hay ejercicios documentados a nivel mundial que se han aplicado en temas de violación, en temas de feminicidio, en delitos culposos también, pero en toda clase. Es que hablábamos en esta reunión en San José de Costa Rica por parte del ILANUD, que es una vía paralela, y que los beneficios que te puede dar, independientemente del movimiento social, es que a veces puede tener efectos procesales, como llegar a un acuerdo reparatorio si el delito lo permite, ¿no? Pero al final del día estás buscando una paz social, y eso es lo que no hemos logrado. No, porque finalmente el castigo, la sanción, no logra la paz social. O sea, la víctima sí lo metieron a la cárcel, pero queda resentido. Esa falacia histórica de que la pena es ejemplar, no es cierto. Eso funcionaba en pequeñas comunidades en la Grecia, donde todos se juntaban en asamblea y todos se enteraban.
la gente no se entera salvo que sea un caso mediático, Sí, claro. las personas no se enteran de a quién condena y cuántos años lo condena, ¿no? Dentro de una parte de la ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo menos ahí nos dejó un poquito de más apertura. No lo ve como acuerdo reparatorio, como lo ve la parte procesal en el proceso penal, sino la justicia restaurativa en la Ley Nacional de Ejecución sí nos permite una mayor amplitud. Dice, se podrá utilizar justicia restaurativa y se tomará en cuenta junto con el plan de actividades. ¿Qué quiere decir eso? Ahí no hay restricción de delitos. En ejecución penal, como no están pensando, o sea, como ya hay condena, ya hay ejecución, no están pensando en, ay, sí, vamos a terminar de manera temprana. Y entonces en la ejecución penal estamos viendo que no hay restricción de delito, se aplica a cualquier tipo de delito. A cualquier tipo de delito. No importa sea grave o no sea. No, ¿por qué? Porque parte del proceso en la justicia restaurativa es si el imputado, o bueno, en este caso ya, perdón, el sentenciado, el agresor, lo llamamos de manera general en justicia restaurativa, asuma su responsabilidad, pero no responsabilidad legal, que asuma los efectos. La primera obligación que conlleva después de realizar un acto violento es asumirlo. A reconocerlo, claro. Y el sistema de ejecución penal mexicano tampoco lo ha logrado. La reinserción social es una falacia. Pues muchas veces esto ayuda para la reinserción social. O sea, si tú me preguntas, la justicia restaurativa tiene los mismos objetivos y coinciden en objetivos que esta idea del sistema de justicia penal de reparar el daño, de la reinserción social, de la paz social. Entiendo entonces que tiene resultados positivos o consecuencias positivas para ambas partes. En un momento dado, ¿podría ser? Sí, podría ser, aunque está pensado más para la víctima, también hay cuestiones positivas para el infractor, para el agresor, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el paso a paso para instruir la justicia restaurativa en una víctima? Es un proceso largo. ¿Por qué? Porque dentro de las técnicas que se utilizan tiene que haber un contacto previo, pero ese no es un contacto previo físico. Un facilitador experto puede utilizar videos, puede utilizar cartas, puede utilizar audios en donde que cada uno tal vez empiece a contar su historia. Y a partir de esas sesiones previas, el facilitador puede identificar si el asunto es un motivo de que puedan llegar a reunirse o no. O a veces ni siquiera propicia la reunión física. Pero esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Son de alguna manera, aunque no les gusta mucho el término, pues de alguna manera es hasta terapéutico. Y entonces el proceso puede ser muy largo. Puede llevarse hasta un año, no sé, el intercambio de información, como te lo comento, hay ejemplos documentados, en donde a través de cartas se van contando cada uno su historia y de cómo ha afectado ese evento delictivo en la vida de cada uno. Y entonces en algún momento el facilitador, no hay una regla escrita, determinará en algún momento si pueden llegar a la reunión o no. Entonces, estoy entendiendo que para lograr un frente a frente, vamos a llamarlo de esa manera, puede pasar 12 meses, 13 meses, 15 meses, o quizás 6 meses. Exactamente. No sé. Pero el inicio, mi estimado doctor Champurito, ¿cómo acude la sociedad a la justicia? En específico en México, los facilitadores certificados por la Conferencia Nacional la reunión de procuradores que se llamaba antes, ahorita se me escapó el nombre, pero es la reunión de los fiscales, ¿no?, nacionales, están adscritos a la fiscalía. Y entonces el código dice que la regulación procesal, que tanto los fiscales o el Ministerio Público y los jueces promoverán en cada asunto, que como nosotros tenemos limitantes en nuestra ley para los tipos de asuntos que son posibles de medios alternativos, que es el fiscal el que lo promueve. Es decir, le dice tanto a la víctima, no de manera conjunta, pero puede decir tanto a la víctima como al imputado, oye, este asunto es de posibilidad de conciliación, mediación o de junta restaurativa, ¿te interesa? Y entonces les da una explicación previa. Es que ese es el error mexicano. ¿Cuál es el error mexicano? Imagínate una víctima que fue al Ministerio Público a denunciar, y que entonces es el propio Ministerio Público el que le dice, oye, ¿no quieres ir a una mediación? Porque ese es el nombre legal en México. ¿Quieres ir a una mediación? Y entonces la víctima en la realidad dice, a ver, con la mala fama en la historia de nuestro país que se tiene de las instituciones y más de la Fiscalía o Procuraduría en su momento, dice, ¿qué interés tiene en que yo me arregle? Claro. O sea, partimos de una idea errónea.
Debería ser una institución distinta o autónoma. Y el segundo error es, pues como esto es una realidad mexicana, se llega a presionar a la propia víctima. ¿Por qué? Tú lo dijiste al inicio, bajar las estadísticas. Claro. Resolvimos tantos asuntos. Al final del año siempre las fiscalías salen con sus estadísticas y somos muy buenos procurando justicia porque tenemos tantas carpetas concluidas. Y yo creo que finalmente no es una mediación, ¿eh? Más bien creo que es una conciliación al inicio. O sea, yo le veo más claro eso. Quiero saludar a Rubén Cardosa Moreno, nuestro gran amigo, de Monterrey, por supuesto, el gran precursor de la mediación en el país, ¿no? Ya hace muchos años y pleno conocedor de la materia. Pronto lo tendremos por aquí seguramente. Y entonces déjame complementarte el ejemplo. Entonces es la fiscalía, los facilitadores certificados están adscritos a la fiscalía, se lleva en sede de fiscalía. Y el segundo problema es, como es un proceso que debería ser largo, o dependiendo de la naturaleza del conflicto, puede ser largo, puede ser corto, pero muchas veces tienen un criterio en donde no se le debe invertir más de 3 sesiones. Y ahí venimos con un segundo problema que se está dando en nuestro país. Entonces, los acuerdos reparatorios que se llegan, que muchas veces son de cumplimiento diferido, mensualidades si lo quieres ver así, sí, se llega al incumplimiento. ¿Por qué? Porque el proceso no fue adecuado, porque el proceso fue apresurado, porque fue presionado, y entonces el cumplimiento no se da. Y entonces viene el otro problema. Las personas, los usuarios empiezan a decir, esto no sirve, porque no me resolvieron mi conflicto y porque no me terminaron de reparar el daño. Pero no es que no sirva la justicia restaurativa, sino que el proceso fue erróneo. La justicia restaurativa inicia bajo la potestad de la autoridad. Sí. Pues quien decide, si yo soy autoridad, yo decido quién va a justicia restaurativa y quién no va a justicia restaurativa. En teoría se ofrece a todo mundo siempre y cuando entre en el catálogo de delitos, pero en teoría se le ofrece a todo mundo. Bueno, y está, y tenemos los mecanismos adecuados en México. ¿Se está ofreciendo o no se está ofertando? O sea, sí se está ofertando, pero hay una oferta errónea y hay una presión más bien. Y una confusión, me parece. Y una confusión. Mira, ¿a dónde nos lleva esta visión legalista de acuerdo reparatorio? Nos está llevando a lo siguiente, y esto es una realidad: el perfil de los facilitadores. Yo me atrevo a decir, no lo tengo perfectamente investigado en estadística, pero yo me atrevo a decir que el 90% de los facilitadores son abogados con una formación complementaria, pero los diplomados y la capacitación constante que puedan tener nunca va a poder ser del peso de la formación que tuvimos, por ejemplo, como abogados. Fueron 5 años, 4 o 5 años, dependiendo de la escuela, y que la formación del abogado es completamente diferente. No estoy en contra. Mira, te platico, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos dice que en el perfil del facilitador no exige que sean abogados. Dice licenciaturas afines. Psicología, sociología, trabajo social, ¿no? Y habla de ciertos requisitos formales en cuanto a capacitación y está renovando la certificación con una serie de horas. Te voy a contar el caso chiapaneco, la Fiscalía de Chiapas. La Fiscalía orgánicamente de Chiapas creó una fiscalía para medios alternativos. ¿Eso qué implica? Que entonces, en la ley orgánica de la Fiscalía de Chiapas, dice que para ser fiscal del Ministerio Público en Chiapas, ¿primer requisito cuál es? Ser licenciado en Derecho. Y entonces, no se dieron cuenta, o tal vez lo hicieron a propósito, eso está contradiciendo lo que dice la ley nacional. Obviamente ya limita, ¿no? No hay fiscales, o sea, no hay facilitadores de mecanismos alternativos que les dieron la calidad de fiscal que no sean abogados. Entonces el 100%, y eso sí me lo atrevo a decir porque está en la ley, el 100% de los facilitadores en la Fiscalía de Chiapas son licenciados en Derecho, con capacitación complementaria, obviamente, para obtener la certificación. Pero entonces vas en contra del espíritu y la naturaleza. Por supuesto. Cuando la ley nacional, que además no es adecuada, yo la he criticado mucho en varias publicaciones, al final del día te dejaba el espíritu abierto. Cualquier persona con una característica fine, con un perfil, independientemente, porque no estamos buscando acuerdos legales. Claro, o no deberíamos buscar acuerdos legales. Vaya, esto no es jurídico, ¿no? O en su momento ya pasará por una sanción legal por parte del Ministerio Público, o ya pasó, por parte del juez. O ya pasó, ¿no? Finalmente. Y, por ejemplo, en ese tema,
creo yo que, por lo menos en justicia restaurativa, cerrar la puerta a la licenciatura en psicología creo que no es lo adecuado, porque creo que son personas que pueden tener gran importancia, gran relevancia en este tema de la justicia restaurativa. A mí me parece. Yo creo que podrían, dentro de su formación, podrían Sí, utilizar por la múltiples formación herramientas y que podrían ser muy productivas dentro claro, de un proceso de facilitación, encuentro víctima-victimario, círculo familiar o inclusive de carácter más amplio, como comunitario. quiero entender que la justicia restaurativa es muy buena, que puede tener muy buenas consecuencias para la paz social. Efectos sociales. Efectos sociales, que ahorita finalmente, si nos damos cuenta, parece que la gente vive enojada, ¿no? Es un tema importante, ¿no? Que es un tema diferente. Parece que la gente vive enojada, ¿no? Porque vas en la calle y va enojado el taxista de enfrente y el chofer de un lado, y todo el mundo va enojado, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero, ¿no crees tú que le falta mucha mayor importancia dentro de las instituciones o de las autoridades que corresponde darle seguimiento y la implementación necesaria para que esto pueda tener efectos sociales positivos? Partimos de la crítica inicial. Como en México la visión fue de acuerdo reparatorio, Sí, hay una confusión. no existe una política pública o una política criminal que pudiera difundir estas ideas. Para la política criminal del Estado mexicano en general, ya lo tengo resuelto. ¿Por qué? Porque está en la ley, porque tengo facilitadores y porque la búsqueda de acuerdos reparatorios. Y entonces no tenemos una interpretación en México adecuada del movimiento de la justicia restaurativa como un movimiento de búsqueda de la paz social y que en algunos casos, cuando así lo permitiera la ley, tendría algunos efectos procesales. Claro. A ver, importante. ¿Quién va a resolver si a ti como víctima te llevan o te mandan a justicia restaurativa? Una persona que no tiene conocimiento de la justicia restaurativa. O que no tiene el adecuado conocimiento. O no tiene el adecuado conocimiento. Entonces, sí, sí, este no. Pero hasta no es un tema solamente de conocimiento, es un tema de visión. ¿Quién va a decidir? Una persona que tiene una visión de acuerdo reparatorio y no una persona que tiene una visión de restaurar la paz social. Vaya, exacto, claro. Que puede tener efectos jurídicos o no, pero no tiene la... Sí, pero me refiero, a ver, mi óptica es, a ver, lo jurídico, el proceso penal, ¿sí? La acusación, y de lado tengo, de manera alterna, tengo la justicia restaurativa. Pues es que realmente lo que yo le sé y lo que me dedico y lo que mi trabajo es el aspecto jurídico. Entonces, y tengo una orden de concluir procesos mediante acuerdos reparatorios. Claro, entonces, pues como que se me hace como que quiero pensar como que no le dan mucha importancia al rubro de paz social o de función social. Es la justicia restaurativa en general, ¿no? Finalmente, porque no sin confundir. Entonces, cuando creo yo que quizás pudiera haber un departamento específico por el que pasaran todas las víctimas, ¿no? Pero no solamente víctimas de delitos, que podríamos hasta utilizar una política pública. Porque además justicia restaurativa no solo es penal, es que ese es el error. Sí, Justicia restaurativa se puede utilizar en muchos, se habla de justicia restaurativa juvenil, se habla de justicia restaurativa comunitaria, se habla de justicia restaurativa escolar, porque la búsqueda es resolver conflictos y que en alguna manera tiene un punto de contacto con el ámbito penal. Sí, pues es que todo lo enfocamos en un momento dado a la materia penal. Cuando hay lesión de bienes jurídicos, todo el mundo lo enfocamos a la materia penal, pero ciertamente, como tú dices, pues en todas las materias hay conflictos, ¿no? Finalmente, hasta los vecinos. La convivencia genera conflicto. Sí, y finalmente el objetivo es conseguir la paz social, que es el tema importante, es el tema coyuntural que debemos de atender y que se debe de atender por parte de las autoridades. Para concluir, mi estimado doctor Champú, ¿se está atendiendo debidamente en México o no se está atendiendo? No hay justicia restaurativa. En mi opinión, no hay justicia restaurativa. Existe, pero no hay. Hay esfuerzos particulares, individuales o de organizaciones que tratan de promoverla en este país, pero tal como está reglamentada procesalmente desde la Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, yo me atrevo a decir críticamente y de manera contundente, no hay justicia restaurativa en México. Hay acuerdos reparatorios
¿no? Con una visión de conclusión temprana del proceso. Lo que maneja finalmente el aspecto jurídico. Exactamente. Hablas de organizaciones que lo están promoviendo, hablas de ONGs de no gubernamentales. No gubernamentales, son asociaciones civiles, grupos Sí. de personas que están involucradas, que tienen esta visión y esta filosofía, y personas individuales también. Hay grandes facilitadores en este país, pero los mejores que yo considero, que no porque sean mis amigos, no trabajan en la fiscalía, lo hacen de manera privada. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debe de hacer la autoridad mexicana para ello? Generar una visión y una política pública de paz social. Incluida la cuestión restaurativa. Y esa va a ser una herramienta para claro, obtener la paz social. Es que hay diversidad, mucha diversidad de conflictos. Pero mira, tú lo sabes bien y lo hemos vivido nosotros que fuimos, que vivimos en la transformación del sistema acusatorio, toda la inversión en capacitación, en equipo, en salas de audiencias, etcétera, no sirven de nada mientras no resuelvas el conflicto social. Lo acabas de decir, mientras la gente no deje de estar enojada y de estarse insultando en un semáforo, de los mejores ejemplos, mientras no resuelvas esas cosas, va a seguir generando delitos, y va a haber conflictos, y va a haber escalada de violencia. Ese Quintino, el derecho penal es urbano, porque en cada semáforo salen como 5 delitos. Exactamente. Así es. Bien, ¿alguna otra cosa quieres agregar, mi estimado doctor Champú? No, yo creo que esa es una crítica fuerte. Yo a nuestra comunidad, a nuestro público, a toda la comunidad Infocipe, yo les aconsejaría o les pediría que se acerquen a estas ideas, independientemente de a lo que se dediquen o al área del derecho que les interese, buscar una cultura de paz, llamémoslo así, olvidemos el derecho penal, olvidemos la punición. Como sociedad debemos buscar una cultura de paz, porque si no, por mucha modernidad que tengamos en los procesos, por mucha tecnología, va a seguir habiendo delitos y cada vez más violentos. Atendiendo la incidencia delictiva de delitos denunciados, de la cifra negra y todo lo demás, de acuerdo a la cifra negra, ¿cuántas personas quedan inconformes con la procuración y la administración de justicia? Muchísimas. 90%. Muchísimas. Si vamos a decir, A pesar de que hay una sí, sentencia. A pesar de que hay una sentencia. Muchísimas. Y esas personas, a ver, las que no van a denunciar, las que no acuden a denunciar porque dicen no investigan por la impunidad y por todo lo demás. Estamos de acuerdo en eso. A ver, ¿no debería de haber una figura por parte también de la autoridad? Porque mucha gente se está enojada con la autoridad. O sea, deja de lado al quien le robó. Al que le robó el tanque de gas, sí, es lo que tú quieras. Pero la autoridad no investiga, no lo detiene, no lo eso, no lo aquello, Sería necesario un representante de la autoridad que pueda limar esas asperezas con la sociedad. Porque parte de la paz social también lleva aparejado esto, también lleva inmerso eso. No sé si me estoy explicando. La gente queda enojada con la autoridad. Si vas a presentar una denuncia al Ministerio Público porque te robaron el tanque de gas y luego no investigan, luego no lo detienen, o lo detienen y luego lo sueltan por X o Y razones jurídicas, el ofendido dice, o la víctima, dice, es que no investigan, es que no trabajan, es que X razones. Entonces su coraje, su molestia, ya no es con el que le robó el tanque de gas, ya es con la autoridad que lo investigó, ya es con la autoridad que no lo detuvo, ya es con la autoridad que lo dejó en libertad, ya es con la autoridad que no hace nada, porque si tú lo ves en cualquier persona, ves, no hace nada. Y si vemos, por ejemplo, aquí en Tijuana que tenemos agencias del Ministerio Público muy escasas, que bueno, finalmente una persona que vive a lo mejor en Playa de Tijuana, en Laureles, Cárdenas, por allá, que tienen que tomar 3 o 4 taxis o camiones que hacen 3 o 4 horas para llegar al Ministerio Público, y cuando llega dicen, no, aquí no es, fíjese que allá en Otay, y ahí lo llevan para Otay, y luego no tiene lo que necesita. Entonces esa persona, ya su molestia, ya no está enojada con el ladrón, ya está enojada con la autoridad. Con el sistema. Entonces, no debería de existir algo en donde la autoridad también, a ver, si yo soy la autoridad y a lo mejor yo también hago mal, no es solamente el ladrón,
no es solamente delincuente, también hay autoridad a lo mejor. Tu problema es conmigo, vamos a acudir a la justicia restaurativa para el coraje o el enfado que tienes contra mí, contra el sistema o contra la autoridad. Mira, no sé si sea adecuado, tal vez, entiendo tu punto, pero no sé si es adecuado llamarlo justicia restaurativa, pero puede coincidir con esto, con estas ideas que estamos difundiendo. ¿En qué? En que darle un rostro humano. Muchas veces el usuario, a veces la autoridad, ya sea investigadora o judicial, tienen razón. Dentro de los términos legales, ¿sabes qué? No es procedente, por mucho que te moleste, claro. No hay elementos, lo que tú quieras. Y pueden ser decisiones legales, claro, acordes con la legalidad. Lo que sí falta es esa parte humana, que haya una explicación, porque los temas técnicos legales a veces la sociedad no los entiende. Y él, para lo único que dice es que soltaron a mi agresor. No, sí, claro. Entonces, lo dejaron en libertad, allá anda otra vez en la calle. No sé si una figura concreta o una persona concreta, pero concluiría yo con tu punto de vista que lo que estamos tratando de hacer es, o de decir, la crítica es, hace falta una visión o un rostro humano. Humano. Porque esa persona está enfadada con la autoridad, finalmente. O sea, su problema es con la autoridad. Entonces, ya creo que rebasan, es que lo traigan de aquí para allá, ya para acá, que no tengan que transportarse. Porque alguien te podría dar la respuesta, pues están ahí los medios de control, te puedes quejar, puedes denunciar, hay una autoridad, y hay, ¿no? Pero pues, a ver. Es meterlo otra vez a lo que no quiere. No, y si no acuden a denunciar, entonces ¿tú crees que van a acudir a quejarse? Por supuesto que no. ¿Y por qué no acuden a denunciar? Porque no solucionan nada. Bueno, eso, o sea, lo puedes escuchar en cualquier parte. Pero entonces yo insistiría, tu ejemplo es humanizar el trato. Humanizarlo. Falta un rostro humano. Yo entiendo, o entendemos, que falta de personal, entendemos muchas cosas, todas las carencias que tienen las autoridades, ¿no? Todas las autoridades tienen, les hace falta tanto personal como mecanismos, como herramientas, estructura. Entiendo bien eso, pero la gente no lo sabe. Y tampoco tiene por qué tolerar esa falta de investigación. Claro. A ver, si tú no tienes personal suficiente, no es mi culpa. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Si te descompuso la computadora o la impresora, o si te acabó el papel, no es mi culpa. Si tienes una carga de trabajo impresionante, sí, no es mi culpa. Yo no tengo por qué ser yo el que cargue con eso. Entonces, finalmente, el enfado ya es con la autoridad. Eso me lo resolvió. Es un tema importante, pero bueno, finalmente, ¿no? Finalmente, ahí lo dejamos. Y ojalá que de algo sirva y que logramos esa conciencia en algo. Conciencia del paso social, yo concluiría con eso. Y es importante, lo que tú bien dices, para mí es sumamente importante lograr tener una visión humana. El buscar cómo sí hacer las cosas nos lleva a mejores consecuencias. El buscar cómo sí hacer lo posible, por supuesto que vamos a tener mejores resultados. La amabilidad y todas esas cuestiones que son importantes, creo que tendríamos una mejor sociedad, finalmente. Que eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y ojalá que podamos verlo. Y todos seríamos beneficiarios de eso. Sí, claro, por supuesto, todos estaríamos en eso. Te agradezco mucho, mi estimado doctor Champú. Al contrario. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Los esperamos próximamente. Les comento, vamos a tratar el tema trata de personas con el doctor Sánchez Solano. Aproximadamente en 2 semanas estaremos con ustedes. Les agradezco, tengan todos ustedes muy buena tarde. Nos despedimos tanto el doctor Champú como su servidor Guillermo López Ley. Hasta pronto, muchas gracias.